Chicos, bueno, hoy vamos a mirar las resistencias en paralelo. Entonces, bueno, aquí voy a colocar la fecha. Es- bueno, entonces aquí voy a hacer ejemplos. Las fórmulas, las definiciones, las pueden encontrar en conceptualización o en internet. Bueno, entonces aquí voy a realizar este ejercicio. Bueno, entonces explicando un poquito la diferencia con las resistencias en serie y estas resistencias en paralelo, la diferencia se da en la forma en que se conectan. Miren que en el ejercicio que está propuesto, en las resistencias en serie, miren que en las resistencias en serie, donde terminaba una, empezaba la otra y así sucesivamente. O sea, uno venía siguiendo como un camino. Entonces, si esto fueran resistencias en serie, hubieran venido aquí, aquí y aquí. Pero aquí ya es diferente. Miren que toda la resistencia, los dos extremos, están conectados a la misma línea. Entonces, miren que aquí es una línea eh, positiva y negativa. Entonces, unas puntas de las resistencias están en el positivo y otras puntas están colocadas en el negativo. Entonces esa es la única diferencia del paralelo. Eh, una, unas puntas de las resistencias están pegadas en un punto y todas están conectadas. O sea, esto es el mismo punto que en estos tres puntos y es la misma como la misma línea. Y lo mismo en la parte de acá. Bueno, entonces esa es la diferencia de las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Las fórmulas suelen ser un poquito igual, unas pequeñas diferencias, pero no muchas. Entonces, bueno, lo que tengo que decir aquí primero es que en la anterior, en las resistencias en serie, había una que no cambiaba, que era la corriente. Acuérdense que la corriente era la misma en cualquier parte. Entonces uno solo hallaba una. Pero aquí no va a ser así. Aquí va a ser otra la que es eh, constante. Entonces aquí el voltaje va a ser igual en todo punto. O sea que aquí no vamos a encontrar voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 como en resistencias en serie, sino que aquí es el mismo. Bueno, una que sí es diferente en ambas es la resistencia, pero aquí tiene una forma muy particular de hallar. Entonces la fórmula va a ser así. 1 sobre la resistencia total o equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más dependiendo de las que haya. Si hay 5, pues harían 5 aquí. Si hay 2, entonces en este caso son 3. Y entonces, bueno, ya tengo que el voltaje es el mismo, ya sé cómo hallar la resistencia. Bueno, aquí me dan las resistencias. Entonces me falta hallar la intensidad o la corriente. Esta es diferente en cada punto. Esa es la diferencia con estas resistencias en paralelo a las de serie. Entonces para hallar para hallar la intensidad 1, que es la que está asociada a la resistencia 1, entonces viene siendo el voltaje dividido. El voltaje como es uno solo, entonces ahí no hay diferencia. El voltaje dividido la resistencia 1. Entonces esa sería la forma de hallar I.
si yo necesito una segunda, sería voltaje total dividido resistencia 2. Y así sucesivamente hasta tener una, supongamos que una IN es igual a V total sobre RN. Si yo tengo 5, hallo 5, si tengo 6, hallo 6. Y la resistencia y la intensidad total es igual a la suma de las intensidades. Bueno, entonces ahorita hagamos el ejercicio. Bueno, en esta parte se puede igual aquí, eso no lleva mucho espacio. Bueno, entonces lo primero que vamos a hallar, ya tengo el voltaje, que es el único que me piden en todo. Ahorita vamos a hallar la resistencia total. Ya tengo R1, tengo R2, tengo R3, me falta R total. Entonces miren bien el proceso que voy a hacer. En los videos de YouTube pueden encontrar otros, hay como 2 o 3 formas de hacerlo. Me parece que la más sencilla es tal cual está la definición. Entonces, bueno, ustedes pueden buscar otros. Entonces, yo voy a decir que 1 sobre la resistencia total es igual a... Entonces yo voy a colocar 1 sobre la primera resistencia, que es 10. Bueno, aquí para que no se equivoquen con tantos números y tantas unidades, pues pueden colocar solo el número y ustedes ya saben que cuando vayan a colocar el resultado lo colocan con ohmios. Más 1 sobre 20 más 1 sobre 30. Entonces lo primero, perdón, lo primero que yo hago es realizar esa operación. Entonces usted ya se viene a la calculadora y pues hace esas divisiones y ya coloca el resultado. Bueno, usted ya verá cómo las hace. Usted puede hacer eso, si usted tiene un buen manejo de la calculadora, puede hacerlos directamente. Si no, le toca hacer uno por uno de estas divisiones, copiarlas y después sumar. Entonces, bueno, yo voy a hacerlo aquí en la calculadora del computador. Entonces 1 dividido 10 más, yo me ayudo con los paréntesis para hacerlo todo de una. Ustedes también en la calculadora científica pueden hacer lo mismo. Más 1 dividido, bueno, entonces listo, entonces aquí me dio, entonces yo coloco el resultado. Mire, eso me dio varios decimales, entonces yo voy a colocar unos 3. Entonces me da 0,1833333, entonces yo lo voy a dejar como 0,1,83. Bueno, entonces luego yo coloco 1 sobre RT igual a 0,183 y luego hago, lo que tengo que hacer es despejar RT. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, acuérdense que eso lo trabajamos. Entonces prácticamente es invertir esto. Este lo pongo abajo y este lo paso arriba. Entonces me queda que RT es igual a 1 sobre 183. Cuando yo hago eso, esto me da aproximadamente 5,45 ohmios. Bueno, ustedes aquí aproximan con 2 cifras, con 3 cifras, como les quede más fácil. Entonces listo, ya tengo la resistencia total, el voltaje, solo me falta hallar esto. Entonces aquí es, bueno, no, entonces como aquí tengo 3, 1, 2 y 3, entonces necesito I1, I2 y I3. Entonces I1 es igual al voltaje, que es el único, entonces el voltaje es 20, entonces acá queda 20 sobre, como repito, ustedes si quieren no colocan las unidades, pero ustedes ya saben que el resultado final se le coloca. Entonces I1 es igual a 20 sobre R1, R1 es 10. Eso me da 20 dividido 10 da 2, y como ustedes saben que la corriente es amperios,
ustedes lo colocan en amperios. Y 2 es 20 sobre R2 es 20, entonces aquí me da 1 amperio. Y bueno, y 3 lo puedo hacer aquí, y 3 es igual a 20 dividido 30. Entonces es 20 dividido 30 es igual a 0,67 amperios. Y pues para saber el I total, aunque puede haber otra manera, que es utilizando esta resistencia total y el voltaje y la ley de Ohm. Bueno, ahorita lo hago en este espacio y ya me doy cuenta. Entonces aquí queda 2A más 1A más 0,67A. Entonces eso me da 3,67 amperios. Bueno, entonces, como lo dije antes, otra forma es hacerlo utilizando los resultados totales de cada uno. Entonces, tengo que entonces esa parte la voy a hacer acá. Entonces la I total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. El voltaje total es el único que me dan, 20. La resistencia total es 5,45. Y eso me da 3,67. Y efectivamente haciéndolo en la calculadora da. Aquí, bueno, aquí pueden haber diferencias en los números, principalmente en los decimales. ¿Por qué? Porque aquí se hacen unas aproximaciones. Entonces, cuando hay aproximaciones, los valores no necesariamente dan exactamente. Listo, ese es el primer ejercicio. Ahí se hallaron todos. Bueno, como lo hicimos en resistencia en serie, no todos los ejercicios tienen la misma o me pueden pedir lo mismo. Entonces, bueno, entonces aquí tengo otro ejemplo, pero en este me dan los tres valores de la resistencia y me dan el valor de la corriente. Y entonces aquí vamos a hallar lo que falta. Bueno, entonces lo primero que hay que hallar es la resistencia total. Entonces la resistencia total es igual entonces acuérdense que esto lo pueden hacer en la calculadora directamente para que no tengan que hacer tantas operaciones. Entonces esto da 1 dividido 10 más paréntesis 1 dividido 5, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 dividido 10, entonces me da 0,4. Entonces me da 0,4, pero yo verifico una cosa. Ya, sí, me da 0,4. Entonces yo después digo que 1 sobre RT es igual a 0,4 y intercambio estos dos. Entonces RT es igual a 1 dividido 0,4. Eso me da 2,5 ohmios. Listo, ya tengo la resistencia total, tengo la corriente total, tengo las resistencias. Entonces me falta hallar el voltaje total y las corrientes, las intensidades de cada uno. Entonces, para hallar el voltaje total, voy a utilizar la fórmula. Entonces, el voltaje total es igual a I
total por la resistencia total. Entonces voltaje total es igual a I total, que es 2 amperios, por la resistencia total, que es 2,5 ohmios. Entonces eso da 5, porque 2 por 2,5 da 5. Acuérdense que aquí el voltaje da en voltios, entonces ya tengo el voltaje total. Entonces ya simplemente me faltan hallar las intensidades o las corrientes 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. Entonces la I es igual al voltaje sobre R1. Entonces aquí da 5 sobre R1 es 10, entonces 5 dividido 10, eso me da 0,5 amperios, y 2 es voltaje total dividido R2, esto da 5 sobre 5, que es 1 amperio, y la I1 y 3 es voltaje total dividido R3, que es 5 dividido 10, que es lo mismo que acá, que es 0,5. Para verificar, 0,5 más 1 más 0,5 me da 2 amperios, que es lo mismo que me dio, ¿dónde está eso? Bueno, aquí en este 2 amperios. Bueno, es el mismo que me están dando en el resultado. Entonces, eso es todo. Igual, en los ejercicios pueda que me piden una cosa en particular o otra, entonces no siempre me piden todos los valores. Entonces, esa sería todo lo que hay que hacer de las resistencias en paralelo.